Te saludo nuevamente en la paz del Señor. Es mi oración de que estos podcasts estén siendo de edificación y de bendición para tu vida. Quiero compartirte algo acerca de los Salmos. La verdad es que, no sé si tú lo sabías, pero son el único libro de la Biblia que se dirige directamente a Dios. Todos los otros libros son dirigidos, por ejemplo, a los filipenses, a los romanos o a la iglesia en general. Son libros históricos, ¿verdad? Y en general son cartas a iglesias, como es el caso de las epístolas. Pero cuando se trata de los salmos, no son horizontales, sino verticales. Son expresiones de alabanza, expresiones de lamentaciones, de confianza a Dios. A medida que estudiamos los salmos, obtienes una visión más clara de quién es Dios y de su carácter. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que eso es exactamente lo que necesitan nuestras vidas? Muchas veces cuando mi vida, hace muchos años atrás, era una montaña rusa, después de que hubo pasado ese tiempo, al hacer una retroinspección de mi vida, me pregunté a mí mismo, ¿por qué no tuve una visión más clara de quién Dios es a través de la palabra de Dios? Y es esa una de las razones por las cuales le comparto esta parte tan importante de la Biblia. Así que te invito a que continuemos con el Salmo 119. Estamos en la primera estrofa, Aleph, ¿verdad? En la segunda parte, el versículo 3 y 4, dice lo siguiente: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En el verso 3, la verdad es que la palabra pues es usada como una conjunción, la cual en pocas palabras une este verso con lo que se dijo anteriormente en el verso 2. Y es como si dijera, tanto así, ¿verdad? Si lo pudiéramos reemplazar, a ver, tanto así no hacen iniquidad, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos concluir que el no hacer iniquidad, una maldad, ¿cierto?, no es el resultado de reglas que debemos seguir, tampoco porque la religión no me lo permite, mucho menos debido a la fuerza de voluntad, sino es el resultado de guardar sus testimonios y de buscarle con todo el corazón, que es lo que dice en el versículo anterior, ¿verdad? Este primer verso también nos habla de ese cuidado especial de prestar atención a nuestra propia condición. Pablo le habla a Timoteo en una ocasión en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, diciéndole: presta mucha atención a ti mismo, indicando que debemos inspeccionar frecuentemente nuestra vida personal, especialmente nuestras acciones externas y nuestros pensamientos y nuestras actitudes que no son vistas. Mi experiencia personal es, en cuanto a esa inspección, es que podemos ir a la iglesia y llevar una vida religiosa, pero es en mis reacciones cuando me doy cuenta de mi necesidad de Cristo, ¿verdad? Es ahí cuando me doy cuenta que realmente necesito ser amonestado, necesito la convicción del Espíritu Santo en mi vida. El hecho que nuevamente insiste en la segunda parte de este verso, en que debemos andar en sus caminos, conlleva a que no hay una manera fácil de lograr sobreponerse al pecado de nuestras vidas, especialmente esos pecados persistentes, ¿verdad?, los cuales muchos hemos llevado demasiados años tratando de superar, sino que es a través de andar en sus caminos. El Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 32, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Andar en sus caminos conlleva una continuidad, por lo tanto nos habla de permanecer en su palabra. También nos habla de esa hermosa palabra llamada discípulo,
ocurre 78 veces. Es mencionada en el Evangelio según San Juan. Discipulado es una relación de por vida, que nos da vida, que la transforma, que la lleva y la desarrolla con una persona. Y el Señor desea que desarrolles esta relación con Él. Cuando estos versos nos dicen no hacen iniquidad, además nos hablan de una vida de santidad, santificación, ¿verdad? Probablemente sepamos que santificación signifique ser apartado para ser usado para la gloria y los propósitos de Dios, ¿verdad? Existen 3 aspectos relacionados con la santificación y es el aspecto pasado, presente y futuro. Incluyo algunos versículos, pero a lo mejor tú los puedes mirar en tu propio tiempo. Con respecto a la santificación pasada, es cuando venimos a Cristo por primera vez, y de eso habla 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. La futura, la cual va a suceder, ¿verdad? También se le llama la glorificación, cuando vayamos a su presencia, ¿verdad? Y la presente es continua, también llamada santificación progresiva, de la cual habla el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. El Señor Jesús también habló acerca de esto, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, cuando Él estaba orando por sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es así, querido hermano, amigo, como logramos la santificación, ¿verdad? Es a través de la verdad, de la palabra de Dios. Y también lo dijo en el capítulo 15 de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si tú te lees esos capítulos hermosos del Evangelio según San Juan, son capítulos hermosísimos que hablan mucho acerca de la santidad, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Note que dice para redarguir. Eso significa para traer convicción, reprensión. Y a veces necesitamos eso en nuestra vida, ¿verdad? Cuando hay un poco de rebeldía en nuestra vida, ¿cierto? Y espero que no sea tu caso, ¿cierto? Que seas obediente al Señor, que tenga un corazón blando hacia el Señor. Pero a veces cuando hemos pasado por periodos de rebeldía, a veces necesitamos la reprensión del Señor, ¿verdad? Que Él con su amor aún así, nos da una voz de reprensión, pero que Él está dispuesto a derramar de su gracia en nuestras vidas, ¿cierto? Es aquí donde encontramos que las escrituras son tan útiles y nos benefician para saber cuándo nos estamos alejando del camino. Es aquí donde necesitamos tener ese tiempo devocional, donde podamos buscar el consejo, ¿verdad?, de el admirable consejero, y se produzca esa conversación en oración a medida que Dios enciende esas palabras cuando nos habla al corazón. El versículo dice: tú encargaste, ¿verdad? Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ¿verdad? La verdad es que la traducción debería haber sido traducido de una mejor manera como tú mandaste. Cuando vemos la palabra original en hebreo, eso es lo que quiere decir: tú mandaste, y es un mandamiento, y es una palabra que se repite continuamente en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis. Tú mandaste se refiere a que de nuestra parte debe haber una obediencia, ¿verdad? Dice que sean muy guardados, ¿verdad? Que sean muy guardados tus mandamientos, ¿verdad? Eso quiere decir excesivamente, en abundancia. ¿Sabes que cuando amas la palabra del Señor, nadie te tiene que andar presionando para guardarla y estudiarla en abundancia? Porque tienes un hambre insaciable.
un sentido de prioridad. No esperas que alguien te la traiga. Tú vas y si es necesario, te arrastras con tal de comer de esa palabra que te da vida y que tanto necesitas. ¿Sabes qué? Esa palabra guardar ocurre 21 veces solamente en este Salmo 119. Y uno de sus significados más hermosos es atesorar. Porque la palabra de Dios es un tesoro, ¿verdad? Tu palabra me da tanto gozo, dice el Salmo 119, 162, como aquel que encontró un gran tesoro. Existe una pureza y una bondad que marca la vida de quienes guardan sus testimonios y ellos que de todo con todo el corazón le buscan. Pero esas cualidades son el resultado de una vida en comunión y una relación continua con nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Juan 15:15, de nuevo, dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. Y quisiera también hablarte de un poquito más también acerca de lo que dice en el libro de Hebreos 4:12. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú sabes que en el cuerpo físico existen los tuétanos, ¿cierto? Son ese lugar dentro del hueso donde se producen las células de sangre. Y seguramente tú sabes que en la sangre hay vida, ¿verdad? ¿Y qué son las coyunturas? Son esos lugares donde la vida entra en acción en forma visual, ¿verdad? ¿Tú sabes que existen coyunturas y tuétanos espirituales? Existen tuétanos espirituales y es donde la vida es producida. Y coyunturas espirituales donde existe una manifestación exterior de la vida. Muchos cristianos lamentablemente no han comprendido esto y viven sus vidas tratando de no hacer ninguna iniquidad. Tú los ves y parece que, como se dice, no quebran ni un huevo, ¿verdad? Y tratan de vivir sus vidas religiosas, de mostrar todas las expresiones y atributos exteriores de la vida cristiana. Hasta que un día se dan cuenta que eso no funciona, porque no saben nada de los tuétanos espirituales, que es donde viene la vida, ¿verdad? ¿Qué dice de nuevo? Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Y estos 2 versículos están relacionados. Aquí está de nuevo: los tuétanos y las coyunturas. Similar a las coyunturas es llevar mucho fruto y la manifestación de la vida. Pero ¿dónde están los tuétanos que la producen? En permanecer en él. Hay muchos tratando con todas sus fuerzas de producir en sus vidas una uvita, debido a que no conocen el tuétano que produce la vida, la cual se manifiesta en el fruto. Hoy la palabra del Señor en el Salmo 119 nos dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué es lo que el Señor te está desafiando a hacer hoy? Pienso que quiere que cambiemos nuestra perspectiva en cuanto a la santidad. Guardar sus mandamientos no es solo la manera correcta de vivir, sino la mejor manera de vivir. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima semana.